clasificación de los sindicatos, terminamos de ver, si no estoy mal, la clasificación según la naturaleza jurídica de los trabajadores. Ah, no, mentira, no. Ya vamos más adelante, ¿no? ¿Dónde vamos? Profe, vamos que una vez radicado, ya está, le decimos la notificación Sí, sí, ya. de registro, el Sí, registro, ¿cierto? eso, Y sí, una vez sí. radicado, quedamos en admite, si admite, si objeta o se niega. Bueno, entonces, sí, sí, perdón, La eso fue hace modificación 15. de los estatutos y ya terminamos en el Exacto. artículo 370. Y la clase pasada entonces hablamos fue del tema de todo el trámite que hay que elaborar cuando el sindicato se crea. Entonces, no solamente basta con elaborar un acta de constitución del artículo 361 y elaborar los respectivos estatutos del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que además hay que hacer un trámite, dado que la propia ley manifiesta que si no se hace un registro sindical en el Ministerio del Trabajo, el sindicato tiene personería jurídica, pero esa personería jurídica sin el registro es ficticia. Entonces, hace 8 días, ya recordé, hablamos de todo el tema de ese trámite de notificación y registro. Dijimos que esa solicitud debe hacerse dentro de los 5 días posteriores a la creación del sindicato, que hay que adjuntar unos documentos con la solicitud, que luego el ministerio tiene un término para admitir, objetar o negar, que si objeta el inspector estipula el término para que el sindicato corrija, porque hay un elemento que es necesario para que exista el sindicato y para el registro. Y entonces el inspector lo que va a hacer es objetar, es como darle la oportunidad al sindicato de que corrija, y ese término lo estipula el inspector, y dentro de ese término el sindicato debe corregir. Ah, si corrige, pues el inspector debe admitir. Si no corrige, pues lo más seguro es que ese trámite de registro no va a ser satisfactorio y debe volver a empezar con la creación del sindicato. En caso tal de que el inspector considere que admita, no solamente se queda el trámite ahí, sino que hay que hacer una publicación en un diario de alta circulación nacional, y luego de la publicación, 5 días posteriores a esa publicación, se debe enviar copia a el Ministerio del Trabajo. Y por último, terminamos la clase diciendo que los estatutos también se pueden modificar, se debe hacer a través de Asamblea General, y que una vez realizada esa modificación se envía un acta, o sí, el acta, la copia del acta, donde consten las firmas de los asistentes y donde consten las reformas de dichos estatutos, y a partir de esa radicación tiene efecto esa modificación de estatutos del sindicato frente a terceros. Ahí quedamos, ¿sí o no? Ahí vamos, exactamente. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, hoy le damos paso a hablar al régimen interno de los sindicatos. Régimen interno de los sindicatos. Y esto es los órganos administrativos que tiene todo sindicato, ¿sí? Es, digamos, los entes administrativos que va a tener toda organización sindical, todo sindicato. Y estos órganos son tres. Número uno, la Asamblea General. Si voy muy rápido, me avisa. Número uno, la Asamblea General. Es un órgano administrativo del sindicato. Número dos, la Junta Directiva. Y número tres, todo sindicato puede tener comités, que hace parte de los órganos administrativos o del régimen interno del sindicato. Entonces, número uno, asamblea; número dos, junta; y número tres, todo sindicato puede crear comités. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos entes. Empezamos con la Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo del sindicato, es el órgano máximo del sindicato, o digamos que el ente de mayor jerarquía. Y la Asamblea, por ser el órgano supremo, como el más relevante e importante, pues toma las decisiones importantes, relevantes, significativas dentro de todo sindicato. Donde en la Asamblea General pertenecen, ¿quiénes pertenecen a la Asamblea General? Yo creo que ya se los he dicho en clase. Pero a la Asamblea General pertenecen todos los integrantes del sindicato. Muy bien. En la Asamblea General, todos los afiliados, o en palabras de María Fernanda, integrantes, todas las personas que hacen parte del sindicato, hacen parte también de la Asamblea General, ¿sí? Que es el órgano supremo. La Asamblea General, esta asamblea, voy aquí a buscar el código sustantivo en internet, debe reunirse por lo menos cada 6 meses. Eso lo dice el artículo 385 del Código Sustantivo del Trabajo. Que vamos a proyectarlo, pues dice lo mismo que yo estoy diciendo acá, pero para que ustedes vean que si es verdad lo que estoy hablando. ¿Qué artículo, profe? 385, ya lo estoy acá buscando para que lo veamos en pantalla. Ustedes están viendo ahí el artículo. Sí, profe. Sí, es muy sencillo. Entonces vamos, alguien que lo lea, por favor, 385. Artículo 385, reuniones de la Asamblea. La Asamblea General deberá reunirse por lo menos cada 6 meses. La Asamblea General debe reunirse por lo menos cada 6 meses. O en otras palabras, todos los afiliados del sindicato por lo menos deben reunirse cada 6 meses. Ahora, una nota aclaratoria. Esas reuniones son las ordinarias. O sea, ordinariamente por lo menos cada 6 meses nos debemos reunir. Y no quiere decir que no nos podamos reunir más veces. O sea, eso es como lo mínimo, ¿cierto? La obligación mínima cada 6 meses. Pero no quiere decir que si pertenecemos a un sindicato o si hay un sindicato, solamente se pueda reunir cada 6 meses. No, evidentemente, pues pueden haber reuniones ordinarias superiores en periodo, no solamente cada 6 meses, sino, por ejemplo, reuniones ordinarias 2 veces por semestre, por ejemplo, o 3 veces por semestre, ¿sí? No hay impedimento. Eso es donde se estipula en los estatutos. Y también se puede establecer reuniones extraordinarias sin límite de tiempo, como se señale en estatutos. Ahora, si hay un mínimo y es cada 6 meses. Sí, yo creo que eso pues es muy sencillo de entender, es entendible que por lo menos son cada 6 meses, pero que reuniones ordinarias o incluso extraordinarias, conforme a lo que se plasma en los estatutos, ustedes pues ya se han dado cuenta que los estatutos son, digamos que la Biblia para el sindicato o esa esencia del sindicato, lo que equivale de pronto a un reglamento interno por una empresa, equivalen los estatutos para una organización sindical, es como ese instrumento donde se ponen las reglas del juego. En los estatutos se puede determinar reuniones con mayor periodicidad. Yo creo que eso es claro, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, y esas reuniones tienen un quórum, que si se ve es el artículo 386. Es decir, para que se pueda, digamos, tomar una decisión, la propia ley establece un número mínimo de personas. Y de la lectura del 386 se dice que para que haya quórum se necesita la mitad más uno, ¿sí? Este artículo se refiere al quórum deliberatorio, o sea, el número de asistentes. Y dice entonces que el 386 dice que se necesita la mitad más uno para poder tomar una decisión.
Entonces, si tenemos el sindicato Aldair, tenemos el sindicato de hombres fieles, de detallistas. José, ¿cómo más somos los hombres? O sea, ustedes que Mentirosos. saben, Responsables afectivamente. Tiernos. responsables afectivamente, Tiernos, tiernos, cariñosos, cariñosos. Fabio, a ver, ¿cómo más? Fabio, atentos, atentos. Wilson, Fieles. ya lo dijimos, fieles. Tenemos el sindicato de hombres tiernos, fieles, juiciosos, románticos, detallistas, disciplinados, trabajadores, honestos, etcétera. Y somos 100 afiliados, pues para poder tomar una decisión, sí, deben haber presente por lo menos 51 personas, ¿sí? Porque si no existe quórum, esas decisiones son inválidas por falta de quórum. Eso lo dice el 386, que lo tenemos en pantalla. Vamos a leerlo, por favor, alguien que lo lea. Artículo 386, quórum de la Asamblea. Ninguna Asamblea General puede actuar válidamente sin el quórum estatutario, que no será inferior a la mitad más uno de los afiliados. Además, solamente se computarán los votos de los socios presentes. Muy bien. Aquí también hay otra precisión. Puede que el sindicato, ¿sí? Establezca un quórum diferente, pero ese quórum nunca puede ser inferior a la mitad más uno. Es decir, por estatuto se permite, para que haya quórum deliberatorio, estipular algo diferente a la mitad más uno. Pero ese es el mínimo, es decir, que por estatutos solamente se puede regular algo superior a la mitad más uno, que el sindicato diga, por ejemplo, el 70% de las personas o el 80%, o deben asistir todos, ¿sí? Ya eso lo regula, es el sindicato, pero por lo menos debe cumplir con la mitad más uno. Digamos que eso tiene un sentido y es que se respete digamos, ese proceso democrático y ese proceso democrático y que, digamos, tenga la protección o esta norma protege mejor como que el sindicato tome decisiones con la mayor número de personas afiliadas. Entonces, si no está la mitad más uno, no hay quórum y por lo tanto, si hay una decisión sin quórum, se entiende inválida o se puede declarar inválida. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Felipe. profe, con respecto al tema del quórum, pues el artículo 386 habla de la Asamblea General, pero cuando son asambleas extraordinarias, ¿este quórum, profe, lo estipulan en los estatutos o cómo sería? No, aplica tanto para la ordinaria como para la extraordinaria. O sea, tanto la ordinaria o la extraordinaria son asambleas generales. Solo que ordinaria es porque va a ser cada 6 meses y extraordinaria es porque se va a decidir algo como urgente o necesario, algo como excepcional a lo que normalmente hace el sindicato, pero igual necesita el mismo quórum. Salvo pues que en este asunto sepa algo diferente, pero debe ser superior, porque por lo menos debe respetar la mitad más uno. Entonces, si somos 100 afiliados, ¿cuántos se necesitan? Por lo menos 51 presentes. Ese es el quórum deliberatorio. Ahora, para decidir, pues ya depende de lo que se vaya a decidir. Ya de esa mitad se dice, no, por lo menos también la mitad, o el 30%, o el 70%. Pero asistentes deben haber por lo menos la mitad más uno. ¿Queda eso claro, Felipe? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, también con la Asamblea General, yo creo que ya les había dicho alguna vez, el artículo 387 que estamos viendo en pantalla me habla de las asambleas de delegados, ¿sí?
o como lo nombra el artículo, dice representación de los socios en la asamblea. Eso técnicamente se llama asamblea de delegados. Y esto es cuando por alguna situación, algún miembro de la asamblea general no pueda asistir a dicha asamblea o si no puede asistir a dicha asamblea o la participación sea de pronto un poquito difícil, se puede hacer asambleas de delegados, es decir, se nombra representantes para que se haga la asamblea y esos representantes pues tienen como la representación de los afiliados que estén ausentes. Creo que una vez les dije, les puse un ejemplo como en San Andrés o nunca lo he dicho en este salón. Profe, eso de las asambleas de los delegados, eso también se estipula dentro de los estatutos, porque cuando nosotros estamos haciendo los estatutos del trabajo de nosotros, pues miramos como algo así y se debe de informar dentro de los estatutos y como cada delegado tiene una representación como por cierto número de afiliados al sindicato y debe estar establecido ya. Sí, claro, evidentemente la norma, digamos que la ley es como, hablas como ese artículo que estamos viendo en pantalla, es como un tema muy general, ¿cierto? Y simplemente dice, los sindicatos tienen el derecho de hacer asambleas de delegados o nombrar representación cuando una persona no puede asistir y él lo habla pues como de manera general, ¿cierto? Como que digamos, es un poco limitado lo que dice la ley, pero pues sin duda alguna en los estatutos, digamos, se ponen todas las reglas del juego. Y en los estatutos, pues eso que dice la ley general que ustedes están viendo en pantalla, Fabio, y no solo aplica para este artículo, sino para muchas cosas, ¿sí? Para un montón de cosas, pues los estatutos es como ese instrumento donde esa organización sindical materializa como la esencia de su propio sindicato, ¿cierto? Pues eso es como es diferente, pero es como una empresa. Cada empresa tiene sus intereses, sus objetivos, sus fines, sus logros, eh, su manera de operar. Entonces, claro, pues la ley nos habla de algo muy general, pero eso se puede entrar a detallar en los estatutos. Muy bien, Fabio, sí, en los estatutos pues se detallarán, por ejemplo, los métodos de participación, las causales de cuándo se va a hacer la asamblea de delegados, a cuántas personas puede cubrir, digamos, un representante, por qué motivos, ¿sí? Porque, por ejemplo, pues si el sindicato está solo en Medellín, ¿sí? Digamos que va a ser más estricto que los afiliados se acerquen a una asamblea que un sindicato a nivel nacional, porque a nivel nacional, si el sindicato, por ejemplo, no tiene implementado una plataforma digital como para hacer las asambleas y tenga un instrumento idóneo como para hacer las votaciones mediante el uso de las tecnologías, pues va a ser mucho más difícil irnos para San Andrés, ¿cierto? A cambio, si el sindicato está en Medellín y todos vivimos en Medellín, pues el propio sindicato va a entrar a regular cuándo se puede nombrar un representante, porque si no, entonces puede que el sindicato lo tome como una excusa el no ir, ¿cierto? Y como, digamos, digamos que como un tema de no querer asistir a sus obligaciones como miembro de la sociedad. Entonces, de la sociedad no, de la organización sindical. Entonces, claro, todos estos temas, pues la ley sí da un derecho general, pero pues se especifican más y se detallan más o se especializan más en los estatutos. ¿Queda eso claro, Fabio, cierto? Sí, profe. Muy bien. Es claro, la ley incluso habla de, pues da unos ejemplos y me habla de distribución geográfica. Sí, yo les había puesto un ejemplo en clase de crear un sindicato, que somos varias personas, varios
hombres juiciosos, angelicales, trabajadores responsables, disciplinados y fieles, y vamos a hacer una asamblea general en San Andrés Islas, porque porque el sindicato es a nivel nacional. El sindicato es a nivel nacional y resulta que uno de los hombres más juiciosos, como Felipe y Fabio, no pueden ir. Entonces, como no pueden ir, pueden nombrar un delegado. Nombran al profe Pablo para que vaya y haga la asamblea en el Hotel Sol Caribe de San Andrés, sábado a las 8 de la noche. Entonces, Al esa más es juicioso, posible. mandemos al más juicioso. Al más juicioso, mandamos al más juicioso como representante a la asamblea de delegados. Eso lo dice el 387, que ahí lo tenemos en pantalla, vamos a leerlo. Me voy con Felipe, los dos más juiciosos, ¿no, sí o no, Felipe? Cualquiera de los dos Felipes Pro son juiciosos. Muy bien, Así es, profe. 387. ¿Quién lo lee, por favor? Profe, entonces dice el 387, representación de los socios en la asamblea. Cuando por la naturaleza misma de las actividades o profesión de los afiliados o por la distribución geográfica o el excesivo número de ellos resulte impracticable lo dispuesto en el artículo anterior, pueden admitirse en los estatutos otros sistemas que garanticen la representación de los afiliados en la asamblea. Exacto. Entonces, ahí la propia ley Fabio dice que en los estatutos se puede regular este tema pues que estamos hablando. ¿Y alguna pregunta? Sin preguntas. Bueno, entonces tenemos claro que en la asamblea están todos los afiliados, que todos los miembros de la organización sindical hacen parte de la asamblea, que se debe reunir cada 6 meses y que se puede hacer asambleas de delegados. Y en esas asambleas que se realizan, pues el sindicato toma unas decisiones, ¿sí? Y aquí pues se materializa las funciones de la asamblea. Es decir, ¿qué hace una asamblea? ¿Cuáles son las funciones de la asamblea? Felipe. Profe, no, se me olvidó preguntar una cosita con respecto a eso. Si es una asamblea a nivel nacional, ¿cierto? En este caso, póngale San Andrés. ¿El tema de los viáticos corre por cuenta del sindicato o eso tiene que asumirlo el afiliado? No, eso lo asume el afiliado, a no ser que en estatutos pues se reconozca ese derecho o que de pronto con la empresa mediante convención colectiva el sindicato logró que la empresa reconociera esos viáticos como para el ejercicio de ese derecho sindical. Pero eso ya sería extraño, lo normal es que corra por cuenta del afiliado. Salvo pues Pues que porque sería en San Andrés, pues hotel, pues como toda la logística, pues de más allá y pues muchas veces dirá un afiliado, no es que no puedo porque no tengo plata para llegar a San Andrés, ¿cierto? O muchos quizás en una situación. Entonces sería una causa el profe en asistencia o que válida. Digamos que usted, por ejemplo, el caso que nos plantea nos refuerza como la esencia del artículo, el que acabamos de leer, de la Asamblea de Delegados. Porque, por ejemplo, usted dice, no, venga, pues quiera San Andrés, o sea, no es porque yo no quiera ir, sino porque es un tema de hotel, es un tema de viáticos. Entonces, de 20 personas vamos a nombrar un delegado. Y esas 20 personas, entre todos, pagamos el hotel y los pasajes de ese delegado. ¿Por qué? Porque nos es imposible ir a los 20. Entonces, esa es como la esencia de este artículo. Ahora, esos viáticos, por regla general, no los cubre ni el sindicato ni la empresa, salvo que el sindicato por estatuto lo regule, pero en ese caso, entonces, me imagino que las cuotas van a ser mucho más altas para el sostenimiento de eso, o la otra alternativa es hacerlo virtual. Sí, el sindicato también lo puede hacer virtual, pero debe tener un mecanismo, por ejemplo, para asegurar la participación, el proceso democrático, respetar la votación, etc. ¿Queda eso claro, Felipe? Sí, profe. Bueno, entonces en este caso, por tema de la virtualidad, pues digamos que algunos se pueden, sí, sería como una modalidad híbrida. De pronto los que están en San Andrés están ahí presencial, pero los demás se pueden conectar remotamente. La cosa es que pues ya sí, lo normal es que se contrate como una empresa, digamos, que permita como la votación digital y que eso sea pues
transparente y que no haya manipulación, etcétera, etcétera, ya pues el sindicato debe hacer todos los trámites administrativos para respetar eso. Pero sí, claro, hoy en día pues puede hacerse asamblea digital, solo que también es más difícil. Y eso, o sea, eso es muy variante. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una asamblea de 25 afiliados a una asamblea de 4.000 personas. Eso, pero sí se puede hacer, pues se puede hacer. Aldair, usted levantó la manito y la bajó. No, profe, iba a hacer la intervención respecto a las TICs, pero usted lo mencionó, pues lo de la Sí, conectividad por... claro, hoy en día pues estamos en pleno 2024 y ya es, digamos que más fácil hacer estas asambleas con el uso de la tecnología. Jaime. Profe, cuando haya que hacer determinadas correcciones en unos estatutos, por ejemplo, que hayan dispuesto, por decir algo, lo que estaba diciendo, que se reconocen, por ejemplo, el traslado, y de pronto a ellos se les haya ido las luces, en ese sentido que se tiene que reunir todos los miembros, o cómo se hace en ese sentido para tomar la Sí, decisión. sí, y esto aplica un derecho, no, un principio que le enseñan a uno como en los primeros semestres, y es que en el derecho las cosas se deshacen ¿Cómo se como se hace? hacen. Ajá. Entonces, si hicimos algo en estatutos y de pronto quedó mal hecho, entonces para cambiarlo, Jaime, toca entonces volver a hacer asamblea general, modificar, votar, hacer el respectivo proceso democrático y esa modificación, hacer un acta con la firma de todos los asistentes y llevarla al Ministerio del Trabajo. ¿Queda eso claro, Jaime? Ah, sí, no es interno, necesariamente hay que llevarlo al ministerio. Sí, hay que, para que tenga efectos frente a terceros, es requisito llevar los cambios, o sea, el acta donde se aprueban los cambios al Ministerio del Trabajo. Y pues puede que un sindicato diga, no, es que solamente es efectos frente al sindicato, pero ese no sería el deber ser. Entonces, el deber ser es llevarlo al Ministerio del Trabajo para que tenga efectos frente a terceros, como por ejemplo la empresa. Entonces, lo Ok. ideal es llevarlo al Ministerio del Trabajo. Hay que erradicar al Ministerio del Trabajo. Ellos den el aval o tengan el conocimiento simplemente. Sí, cuando hayan hecho la asamblea y hayan votado. Ok, Muy bien. gracias. Bien. Estaba diciendo que la asamblea o en esas asambleas pues se toman unas decisiones que son las funciones de la asamblea general. Las funciones, cierto que ustedes están viendo ahí en pantalla el artículo 376. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Sí, Las profe. funciones se encuentran reguladas en ley. O sea, las funciones son taxativas, son legales. O sea, la propia ley establece cuáles son las funciones de la Asamblea General, ¿sí? Es la ley la que dice cuáles son las funciones. Y la ley nos manifiesta lo siguiente. Número uno, o primera función que establece la ley, que incluso ahorita lo preguntó Jaime, véalo acá Jaime, ahí está en pantalla. Modificación de estatutos, ¿sí? Toda modificación de estatutos hay que hacer Asamblea General, ¿sí? Hay que hacer la Asamblea General. O sea, la Asamblea General hace los estatutos cuando, antes de registrar el sindicato, ya debe tener los estatutos listos. Y cualquier modificación de los estatutos se necesita Asamblea General. Ahí está. Bueno, entonces, primera función, modificación de estatutos. Otra función de la Asamblea General, decidir si el sindicato se fusiona con otros sindicatos, ¿sí? Puede que sea para, incluso creo que más adelante lo dice,
así verlo ahí, a federaciones. Entonces, cuando habla de fusión con otros sindicatos es porque está el sindicato 1 y sindicato 2, y nos vamos a unir sindicato 1 y 2 para crear uno más grande, ¿cierto? Entonces ya no sería sindicato 1 y 2, sino que sería un solo sindicato más grande. O sindicato 1, 2, 3 y 4, entonces ya sería un sindicato mucho más grande, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de asamblea. Hay que hacer una asamblea y votar y decidir si nos unimos con otros sindicatos. También la asamblea es la que decide si se une a una federación o confederación, que eso lo vimos, fue hace 15 días, ¿cierto? Hace 15. Que yo al principio pensé que era hace 8, pero eso fue hace 15 que hablamos de eso. ¿Se acuerdan o no? Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué es una federación? Una asociación de sindicatos. Asociación de sindicatos. A nivel. Es una unión Bien. de sindicatos que dependerá si es nivel local o nacional. Si es a nivel local, ¿cuántos se necesitan? Mínimo 10. 10. Muy Sindicatos. bien. Muy bien. Y a nivel nacional, ¿cuántos se necesitan? 20 sindicatos. Muy bien. Y también la asamblea decide si se une a una confederación. ¿Qué es una confederación? La unión de federaciones. Es la unión de varias federaciones. ¿Y cuántas federaciones se necesitan? Mínimo 10, profe. Muy bien, exactamente. Eso fue lo que hablamos hace 15 días. Y también la asamblea, pues si está en una federación o confederación, decide si se retira ese sindicato de la federación o la confederación. Bueno, ¿qué más decide la asamblea? ¿Qué más decide la asamblea? La asamblea también decide la sustitución de un director o la institución de cualquier director, ¿sí? Entonces, la asamblea dice, por ejemplo, Felipe, realmente como que no está rindiendo, como que no está cumpliendo las funciones de director, lo vamos a cambiar por Aldair, ¿sí? ¿Eso quién lo decide? La asamblea. O simplemente no va a haber cambio, sino que se va a decidir una destitución. Por ejemplo, Julián. Resulta que Julián no está haciendo las funciones de presidente de la junta directiva y no vamos a decir cambiarlo, sino que vamos a decir si lo destituimos o no. Porque Julián no está yendo a las asambleas por irse para Coveñas. Entonces, simplemente decimos asamblea general para ver si destituimos a Julián o no. Eso lo hace la asamblea. Incluso también debe votar la expulsión de cualquier afiliado. ¿Se acuerdan que cuando vimos la expulsión de miembros, yo dije, el sindicato puede regular las causales para expulsar a un afiliado, pero debe cumplir con unos principios? ¿Se acuerdan o no? Marcos, María Fernanda Bermúdez, Profe. ¿se acuerda Profe, de cuando cuáles se habla del principios? principio democrático, principio de legalidad y debido proceso. Muy bien, principio de legalidad, es decir, hay que expresar las causales de por qué se va a expulsar a un miembro, y debe cumplir con el principio democrático, es decir, debe haber votación. ¿Votación de quién? De la asamblea, ¿sí? Y obviamente respetar el debido proceso, normalmente se hace con una diligencia de descargos. También decide la fijación de cotas extraordinarias, ¿sí? Sería pues el valor de las cotas extraordinarias y si se va a dar cotas extraordinarias o no. Decide la aprobación del presupuesto general. Entonces, por ejemplo, Andrés Felipe, sé que habla de los viáticos. Por ejemplo, el presupuesto en asamblea puede ser decidido y mirar si cubre, por ejemplo, unos viáticos. ¿Eso quién lo decide? La asamblea, ¿sí? La asamblea. Obviamente, pues lo ideal es que se plasmen los estatutos. Y habla de la determinación de la caución del tesorero.
la determinación de la cuantía de la caución del tesorero. Quien es escogido como tesorero de un sindicato normalmente maneja el dinero, ¿sí? Maneja el dinero del sindicato. Entonces, esta persona debe realizar una caución, ¿sí? Es como un pago que le debe hacer al sindicato y por si pasa algo, el sindicato tenga un respaldo para que ese tesorero, por ejemplo, no haga actos que de pronto... ¿Qué? Parecido que a un seguro, ¿qué? Sí, como una especie de seguro o medida cautelar, por así entenderlo, por si ese tesorero pues hace algo, pues tener esa caución para proteger, digamos, el patrimonio del sindicato. Entonces, el sindicato, mediante asamblea, dice cuánto va a ser el valor de esa caución, ¿sí? Conforme a, digamos, de pronto a la cantidad de afiliados, el patrimonio, etcétera. La asignación... ¿Qué pasó, Jaime? La asignación de sueldos. La asignación de sueldos. También los sindicatos pueden contratar. Normalmente, pues, contratan. Es algo común y corriente. Entonces, ellos pueden... la asamblea es quien determina cuánto va a ganar esas personas que contrata el sindicato. También... No, nace otra pregunta. Cuando Claro. de pronto hay movimientos de dudosa procedencia de los integrantes al interior de la administración, ¿cómo se determina, por ejemplo, el inicio de un proceso o de una investigación de los bueno, mismos afiliados? Sí, bueno, no sé si de pronto cuando hicieron el trabajo de los estatutos, no sé si de pronto vieron el tema de los comités. ¿Sí? Sí. Sí, muy bien, bueno. Sí. ¿Qué comités vieron, por ejemplo, ustedes? ¿Qué comités vieron, digamos así como especiales, raros? A ver, Como el cuenten. disciplinario. Como comité de ética. Comité de ética, comité disciplinario. ¿Qué más vieron? Solo esos. Bueno, entonces, Héctor Jaime, ahí está la respuesta. En los estatutos se regula ciertos comités. Entonces, por ejemplo, el comité disciplinario. Entonces, podemos poner a Jaime, Felipe y Juliana, quienes se encarguen de los procesos disciplinarios. Entonces, por ejemplo, Felipe es el encargado de la investigación y se regula, pues, qué debe hacer para investigar. Juliana va a ser la encargada de hacer las diligencias de descargos. Y por ejemplo, Pablo va a ser el que proponga expulsar al miembro en la Asamblea General. Eso se hace a través de comités, ¿sí? Entonces, se nombran comités, pues, como personas para que se encarguen de una labor específica. ¿Queda claro eso, Jaime? Sí, muy bien, pero ¿quién lo puede determinar? ¿El mismo presidente de la...? No, eso lo hace toda la El asamblea. mismo... Toda la asamblea general y ya pues lo especifican estatutos. ¿Quiénes van a ser los encargados de hacer eso? Los que determine la asamblea en los estatutos. Y obviamente se nombran las personas. Lo hace la asamblea. Jaime. Ok, Muy sí, bien. Juliana, ¿qué ibas a decir? No, profe, se me prendió el micrófono. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué también hace la asamblea? Dice, la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a 10 veces el salario mínimo legal mensual vigente. ¿Sí? Entonces, cualquier gasto que vaya a hacer el sindicato superior a salarios mínimos, necesariamente hay que hacer asamblea. Y aquí, digamos, es importante aclarar algo, que en los estatutos, por ejemplo, a comités o a la junta directiva, Jaime, se puede dar la función de que puedan manejar o tener ciertas facultades cuando
el gasto no supere 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pues, por ejemplo, tenemos una sede y necesitamos comprar 2 sillas, y 2 sillas nos vale 100.000 pesos. En el estatuto se puede regular, vea, el presidente de la Junta puede hasta 100.000 pesos comprar esas sillas o cosas pues que sean necesarias para el sindicato. Pero si el gasto sí supera o por lo menos llega a 10 salarios mínimos, hay que hacer asamblea necesariamente. Además, la asamblea, pues, digamos, cumple las funciones más relevantes para un sindicato, que son la opción de pliego de peticiones, que ustedes ya saben que son los pliegos de peticiones, ¿sí o no? ¿Qué es un pliego de petición? Yo ya les he dicho. Sí, como su nombre lo indica, es como una recolección de propuestas. Son las solicitudes. Del grupo de trabajadores. Exacto, son las solicitudes o peticiones que elabora la organización sindical para mejorar las condiciones laborales en ese entorno laboral con el respectivo empleador. Entonces, cuando se va a realizar un pliego de peticiones, eso lo hace la asamblea. Incluso la asamblea designa negociadores. Eso todavía no lo hemos visto, ya pues en las próximas clases lo vemos, la etapa de la negociación colectiva. Hablamos un poquito cuando vimos la huelga, y era que acuérdense que yo les dije que para decretar una huelga, primero había que intentar la negociación con el empleador. ¿Se acuerdan de eso? Yo les dije eso. Cuando vimos las causales de declarar ilegal una huelga, que las detallamos una por una. Para declarar una huelga, primero hay que negociar. Y yo les dije, primero hay que intentar una etapa de negociación. Y la asamblea, entonces, es la que designa los negociadores, ¿sí? Que pueden ser del sindicato, incluso externos. Y se paga muy bien por eso. Bueno. ¿Qué más hace la asamblea? La elección de conciliadores o incluso de árbitros, cuando ya no hay, cuando no se logra una negociación con la empresa o el empleador. También les he dicho que entonces hay que llevar ese caso o ese pleito o ese conflicto, ya lo decide, es un tribunal de arbitramiento y la asamblea escoge un árbitro, el empleador otro árbitro, y entre los dos deben escoger el tercero. Y la asamblea también decide ir a huelga. Recuerden pues que eso ya lo hemos visto un poco. La asamblea es la que tiene que decidir si se va a huelga o no, debe hacer una votación. Y por último, la asamblea debe decidir la disolución o liquidación del sindicato. Esas son las funciones de la asamblea. Son las más relevantes, las más importantes dentro del sindicato. Aldair. Profe, ¿hay alguna diferencia técnica entre disolución y liquidación? Sí, la disolución es la manifestación de la voluntad de acabar esa organización. O sea, como que, venga, queremos ya no existir, vamos a hacer todo el procedimiento para no existir. Y la liquidación es cuando ya se materializa esa idea, cuando ya se hace todo el trámite y ya esa organización no existe. O como una empresa, disolver es toda esa manifestación, ese trámite que tiene que hacer. ¿Cuándo está liquidada? Cuando ya en Cámara de Comercio ya no aparece. Es como... Listo, profe. Muy bien, con gusto. Y además, la Asamblea General también tiene una función muy importante, y es escoger la junta directiva, ¿sí? La Asamblea General escoge la junta directiva, que es otro órgano importante, otro órgano que hace parte del régimen interno de los sindicatos. Entonces vamos a hablar de la junta directiva. Entonces, la asamblea escoge la junta directiva y la junta directiva se encarga de ejecutar las órdenes que imparta la asamblea, ¿sí? La asamblea es el órgano supremo y la junta directiva se encarga de ejecutar dichas órdenes. A diferencia de la asamblea, así como ustedes
escucharon y vieron el artículo 376, a diferencia de la asamblea, la junta no tiene determinadas sus funciones por ley. Es como no tiene determinadas sus funciones por ley, ¿cuáles serán las funciones de la junta directiva? Los que establezcan en el Las que estatuto. se asignan en los estatutos. Muy bien, lo que se establezcan en los estatutos. En los estatutos se determina cuáles van a ser las funciones de la junta directiva, y ustedes saben que los sindicatos tienen un derecho muy bonito, que es el derecho de autorregularse, de regular libremente esos estatutos. Esa junta directiva lo escoge la asamblea y se debe hacer votación. Pero esa votación tiene algo especial, y es que debe ser secreta. Eso lo dice el 391 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué secreta? Para respetar el derecho de las minorías, ¿sí? Porque puede pasar y que si no se hace secreta, pues quizá se perturbe ese derecho de las minorías a participar. Entonces, esa votación debe ser secreta por orden de ley, porque si no se hace secreta, la votación es nula. Ahí estamos viendo el 391, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Quién lo lee, por favor? Artículo 391. Elección de directivas. La elección de directivas sindicales se hará por votación secreta. Bueno, eso está inasequible. Para asegurar la representación de las minorías, so pena de nulidad. Es cuando se vaya a escoger la junta directiva, esa votación debe ser secreta, no puede ser pública, ¿sí? Así como cuando se va a escoger un alcalde, un gobernador, un presidente, que se supone que no se puede saber la intención de voto de las personas o cómo votó las personas, sino que es secreta y se mete en una urna, tal cual pasa con la junta directiva. Esa votación debe ser secreta. Obviamente, pues hay una postulación, pues hay personas quienes se postulan para ser parte de la junta directiva. Puede pasar que Juliana diga, yo quiero ser parte de la junta directiva, o José, o Lice, o Aldair. Obviamente debe haber una postulación. Y para ser miembro de la junta directiva se requiere unos requisitos. Eso lo dice el 388. 388. Entonces, para ser miembro de la junta directiva se requiere unos requisitos. Entonces dice el 388. ¿Qué se necesita para ser miembro de la junta directiva? Número 1, lo que se establezca en estatutos. ¿Sí? Entonces, en estatutos se puede poner haber participado en la organización sindical por lo menos 4 años, o tener un cargo en la empresa, o tener cierta profesión, pues ya libremente lo que se pacte en estatutos. Cada sindicato tiene ese derecho de autorregularse. Entonces, número 1, lo que se ponga en estatutos. Número 2, esto parece un chiste, pero no lo es. Número 2, parece un chiste, pero no lo es. Dice, para ser miembro de la junta directiva de un sindicato, debe ser miembro de la organización sindical. Entonces, primer requisito, lo que diga los estatutos. Y segundo requisito, hay que ser miembro de la organización sindical. Eso parece muy bobo, parece muy simple, pero no lo es. Muchas veces los cargos de la junta directiva pues reciben digamos, una remuneración económica. Entonces puede pasar que tenemos el sindicato sin trasalón en el salón. Estamos todos los del salón. Y yo digo, no, venga, yo voy a postular a un profesor diferente que no está en el salón para que haga parte de la junta directiva. Y eso va a ser por temas económicos, o incluso eso tiene implicaciones en el tema del fuero sindical. Entonces, digamos que la ley protege que verdaderamente para que haga parte de la junta directiva debe ser miembro de la organización sindical.
incluso si no es miembro de la organización sindical, es inválida dicha elección. Entonces, número 1, lo que se digan en los estatutos. Número 2, que sea miembro de la organización sindical. Y número 3, yo ya se los he dicho, ¿qué más se necesita para poder ser miembro de la junta directiva? Que yo ya se los he dicho. Profe, que no puede tener un cargo como administrativo dentro de la empresa para que no cree conflictos De interés. conflictos de interés entre el sindicato y la empresa. Muy bien, Fabio. No puede ser trabajador directivo de la empresa y tampoco puede ser trabajador de dirección y confianza de manejo cuando tome decisiones relevantes a favor del empleador, por lo que usted dice, puede haber un conflicto de intereses entre empleador y sindicato. Esos son los requisitos para ser parte de una junta directiva. Bueno, que eso de la junta directiva, lo que está hablando Fabio, está en el 89 del Código Sustantivo del Trabajo, los empleados directivos, que incluso ahí lo tenemos en pantalla. Y si se elige alguno, pues es nula dicha elección. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. No, muy bien. Esa junta directiva que es escogida por la asamblea, ¿sí? La asamblea escoge la junta directiva, eso está muy claro. Entonces, Aldair, Andrés, Fabio, María Fernanda, José, Héctor se postularon y quedaron electos dentro de la junta directiva, ¿sí? Pero los miembros de la junta directiva, cuando ya están electos, son los propios miembros de la junta directiva quienes escogen los cargos o quienes, digamos, designan los cargos. Entonces, la asamblea general escoge la junta directiva. Y cuando ya esté electa la junta directiva, la propia junta directiva quienes empiezan a designar entre ellos cuáles van a ser sus respectivos cargos dentro de la junta directiva. Y toda junta directiva debe tener por lo menos 10 afiliados. Debe tener por lo menos 10 afiliados. ¿Cuáles son esos 10 afiliados? Número 1, presidente y suplente. Número 1, presidente y suplente. Número 2, vicepresidente y suplente. Número 3, secretario y suplente. Ahí ya van 6. Un cargo con 6 personas. O sea, presidente y suplente van dos miembros. Vicepresidente y suplente van 4 miembros. Secretario y suplente van 6. Tesorero y suplente 8. Y fiscal y suplente 10. Toda junta directiva debe tener por lo menos 10 miembros. Eso no quiere decir, que incluso yo creo que ya se los había dicho, eso no quiere decir que una junta directiva no pueda tener más miembros, más afiliados, sí puede tener, pero mínimamente son 10. ¿De qué dependerá eso? De la cantidad de afiliados que tenga el sindicato. Puede que hayan sindicatos muy grandes y 10 personas dentro de la junta directiva sean insuficientes para todo lo que pueda llegar a tener de funciones esa junta directiva. Profe, Hola. ¿será que me puedes hacer un favor de repetirme los 10 afiliados, los cargos de los 10 afiliados? Número 1, presidente. ¿Y cuál más, Sara? Profe, es que tengo presidente y suplente, vicepresidente y suplente, secretario y Sí. suplente y fiscal y suplente. No sé cuál me faltó. Tesorero y suplente. Ay, gracias. Entonces ahí están los 10. Presidente y suplente, 2. Vicepresidente y suplente, 4. Secretario y suplente, 6.
tesorero y suplente, 8. Y fiscal y suplente, ahí están los 10. Con la claridad que no quiere decir que sean solo esos 10, puede haber muchos más, ¿sí? Mínimamente son esos 10, pero el sindicato puede decir que haya 12, 15, 20, 25, 30, aunque no es usual, no es muy usual porque normalmente se pactan 10 por temas de fuero, porque la ley sí habla que solamente tienen fuero sindical 10 afiliados de la Junta. No es usual que se pongan muchos tampoco, pero con la claridad que sí se pueden poner. En caso tal de que hayan, por ejemplo, 20, tienen fuero solo 10. ¿Queda eso claro, Sara? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, Hola. entonces los únicos que tienen fuero en el sindicato son esos miembros de la junta directiva. Son 10 miembros de la junta directiva. El fuero todavía no lo hemos visto y lo vamos a ver, pero cuando la junta directiva tenga más de 10 miembros, se debe pasar un escrito al empleador avisando quiénes son digamos, como las personas que pertenecen a esa junta directiva. Y tendrán fuero, Felipe, ojo pues ahí, vea la regla, tienen fuero las 5 primeras personas que se pasen como principales y las 5 primeras personas que se pasen como suplentes. Es decir, si son, por ejemplo, 30, en ese listado, los primeros 5 que se pasen como principales tienen fuero. Y los primeros 5 que se pasen como suplentes tienen fuero. Entonces, por ejemplo, si usted no conoce esa reglita y usted se mete a la junta directiva pensando que iba a tener fuero y resulta que en la cartica que le enviaron al empleador usted aparece por allá de 15, no tiene fuero. ¿Queda eso claro, Felipe? Sí, pero te lo preguntaba porque por los temas del fuero y como digamos son mínimo 10, por temas de querer una estabilidad laboral reforzada, diga el sindicato, no, metamos una junta directiva de 50, ¿cierto? O sea, que son 50 personas con fuero. Entonces yo no sé, profe, ese tema para el empleador, qué tan viable sería. Entonces, en este orden de ideas, profe, digamos, estas 5, o sea, digamos los 5 personas pues como principales. Exacto, hay una lista y los que estén en los 5 primeros los que tienen fuero. Los otros 45 no tienen fuero. No tienen fuero, así sean parte de la junta directiva. Así sean parte de la junta directiva, así es. Eso lo dice la ley, el artículo 406. Artículo 406. Ahora, ¿cómo de pronto pueden tener fuero las demás personas si mediante una convención colectiva amplían ese número? Pero eso ya tiene que hacerse a través de convención colectiva, porque la ley dice solo 10. Pero si por algún caso estas personas, por decir, digamos, en el caso de los 10 primeros, alguno de ellos, profe, no sé, es destituido o fallece, el que entra a reemplazarlo inmediatamente quedaría con el fuero también. Sí, pero lo ideal es también entonces corregir ese escrito y volverle a informar al empleador como para que el empleador no diga, yo no sabía que fue reemplazado y por eso lo despedí. Digamos que por temas probatorios, lo ideal para el sindicato es informarle que hubo un reemplazo, claro, porque si no en instancia judicial, la defensa del empleador va a ser, yo ni sabía. Ya es como un tema más probatorio, ¿cierto? Entonces lo ideal es hacer las cosas bien y informarle al empleador. ¿Pero el artículo cuál es parte del 406 del Código Penal? No. No, el Código Sustantivo del Trabajo Profesional. El Código de Familia. Gracias, profe. Del Código Sustantivo del Trabajo 406, sí. Bueno. Entonces, está diciendo que solamente la junta directiva, o bueno, mínimamente la junta directiva tiene 10 personas, 10 miembros, pero puede tener más. Y la junta directiva tiene varios aspectos que no están regulados por ley, que son muy comunes en el día a día, que preguntan mucho en el día a día
en asesoría o los sindicatos, y son los siguientes. Por ejemplo, el periodo de duración. El periodo de duración, ¿sí? Anteriormente, estamos viendo pantalla, el 390, que dice inexequible. A ver, anteriormente decía que el periodo de la junta directiva, no podía ser inferior a 6 meses. No podía ser inferior a 6 meses. Sin embargo, pues como ustedes ven, ese artículo fue declarado inexequible y hoy en día el periodo de la junta directiva pues no está regulado. Incluso fue declarado inexequible por ese tema que yo les he dicho, que los sindicatos son libres de regular todos los aspectos en sus estatutos. Incluso les voy a enviar la sentencia para su respectiva lectura, que es la sentencia C 797 del 2000. Ahí se las acabé de enviar. Me confirma si le llegó. ¿Sí le llegó? Sí, profe, ya llegó. Bueno, muy bien. Y Sí, declaró inexequible el periodo. Entonces, hoy en día el periodo de la junta directiva es como se regula en estatutos. Puede ser 1 mes, 2 años, 5 años. Incluso en los estatutos se puede poner si hay derecho a reelección o no hay derecho a la reelección o solamente una vez. ¿Sí? Todo eso se plasma en estatutos. También el tema de las reuniones, sean ordinarias y extraordinarias, la periodicidad de las reuniones se debe plasmar en los estatutos. Digamos que la gran mayoría de cosas de la Junta Directiva se plasman en estatutos, porque pues a diferencia de la Asamblea General no tiene sus funciones especificadas en la ley. Bueno, y para hacer cualquier cambio de la Junta Directiva, la Junta Directiva se debe realizar Asamblea General. Debe existir una votación para aprobar parcial o totalmente el cambio. Incluso Felipe, cuando buscamos el 363, nos habla de este tema que yo te digo de avisar al empleador y al inspector el cambio, ¿sí? Se debe seguir este procedimiento, que ya lo habíamos mencionado. Cuando haya un cambio de la Junta Directiva, se debe seguir el procedimiento de avisarle al inspector y al empleador para que sea oponible dicho cambio frente a terceros. Tanto la asamblea como los miembros de la Junta Directiva, es decir, todos los miembros, tienen un derecho muy interesante en este tema del ejercicio sindical, y es solicitarle al sindicato que conste en actas las reuniones, ¿sí? Y puede solicitar cualquier miembro del sindicato que cuando se haga una reunión consten los nombres de todos los presentes en un acta. Por ejemplo, vamos a cambiar el tesorero y lo queremos sacar. Entonces, se hace una asamblea, cualquier persona puede solicitar que conste en reunión dicha acta y que quede plasmado todos los nombres de los que están presentes. Y además, todo miembro tiene el derecho de pedir que una reunión y una votación o la votación de una reunión se haga de manera secreta. Es un derecho, es un derecho. Eso lo dice el 392. Juliana. Profe, ¿y con qué fin que quede en un acta esa reunión? Con el nombre de los miembros. Con el fin de tener prueba, por ejemplo, por temas de quórum, ¿sí? Porque quizá la persona van a decir algo importante y no está el quórum. Entonces, para que quede la prueba, entonces que quede todos los nombres de los miembros que están asistiendo
a dicha reunión. Y que se haga secreta para que, digamos, de pronto algo que se vaya a decidir no sea, ya le voy a dar la palabra a Felipe, algo que se haya a decidir, por ejemplo, y no haya, por ejemplo, coacción. Esta mañana Marco me decía, no, profe, me coaccionaron para dar mi voto y que la clase sea virtual. Entonces, precisamente se hace para evitar ese tipo de inconvenientes. 392, vamos a leerlo, por favor, y le damos la palabra a Felipe. Vamos a leerlo, muchachos, por favor. 392. 392. Constancia del acta, votación secreta. Tanto en las reuniones de la Asamblea General como de la Junta Directiva, cualquiera de los miembros tiene derecho a pedir que se hagan constar en el acta los nombres de los que están presentes en el momento de tomarse una determinación y a pedir que la votación sea secreta. La no aceptación de una u otra solicitud vicia de nulidad el acto o votación. Eso es tan importante que el propio artículo dice, vea, una vez solicitado este derecho, el sindicato queda automáticamente obligado a acatar dicha solicitud, porque si no lo hace, lo que se decida ahí en esa asamblea o en esa reunión queda viciado de nulidad, ¿sí? Y obviamente, Juliana, pues dependiendo de la decisión, pueden haber intereses personales, ¿sí? Eso pues, es como una sociedad. Por ejemplo, van a cambiar el presidente, entonces el presidente, no, venga, todos los miembros y votación secreta. Obviamente, pues ya depende de la expectativa de lo que se esté decidiendo. ¿Queda eso claro, Juliana? Sí, profe. Muy bien, Felipe. Ahora sí. Profe, con respecto a estas constancias que hace tanto la Asamblea General como la Junta Directiva, al momento de que se haga el escrito con toda esta información, ¿esto debe pasárselo del sindicato al empleador? No, eso Obligatoriamente. no necesariamente. Ya quedas en el registro del sindicato y las personas que estén interesadas pueden pedir copiecita. Yo le digo, profe, es por el tema de las reuniones, pues, no sé, que el empleador tenga como constancia. Por ejemplo, nos vamos a reunir, pues, digámoslo, no presumiendo la buena fe, sino, pues, en este caso, profe, y no hubo ninguna reunión, no hicieron nada. Entonces, ¿qué es la garantía del empleador para saber que realmente el sindicato sí se reunió? O sea, no hay que pasarle nada al empleador, profe. No, ya en ese caso, ya eso es un tema de estipularlo en el reglamento interno de trabajo. Ya el empleador sí está obligado a dar los permisos respectivos para el ejercicio de la función sindical. Pero en los reglamentos internos de la empresa sí se puede estipular causales que sancionen, por ejemplo, un engaño al empleador. O sea, que Felipe diga, voy a ir a una asamblea, pero a la hora de la verdad no era asamblea. Y el empleador puede entonces en ese reglamento estipular que se debe entregar una prueba sumaria o tan siquiera sumaria de que realmente sí se realizó esa asamblea para poder, digamos, tener como tranquilidad. Pero eso ya se regula en el reglamento interno de trabajo, como las posibles sanciones que puede tener un afiliado por engañar al empleador. Y que debe demostrarse. Probatorios, ¿cómo sería la prueba sumaria? ¿Qué tendría que entregarle ese? No, una chica, una planilla de asistencia, una foto de que sí se realizó la asamblea, pues algo que verdaderamente el empleador le conste que sí fue. Listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Profe. Hola. Profe, cuando en una junta directiva se establezca que pues hay entre algunos de los integrantes hay corrupción, ellos se deciden, ¿sí? Cuando no se tiene conocimiento, sino que los que han hecho actos de pronto de corrupción, se prevea que es casi toda la junta la que tiene la directriz del cambio total es
la misma asamblea. Sí, sigue siendo facultad de asamblea, sea uno o sean los 10. ¿Sí? Hay que hacer la respectiva. Pues primero, obviamente, esa causal de corrupción debe estar estipulada en los estatutos, como esas causales para expulsar. Luego, pues hay que hacer como ese proceso de investigación, una diligencia de descargos y escuchar, y pues si se tienen las pruebas. Y luego de la diligencia de descargos se hace una votación para aprobar esa expulsión, pues en este caso como por así decirlo, la totalidad de la Junta o el reemplazo de la Junta. Sigue siendo función de la Asamblea. Ok, gracias. Con gusto, Jaime. Bueno. Bueno, entonces todos los miembros tienen el derecho de solicitar que esas reuniones queden en actas con los nombres, incluso que esas reuniones, las votaciones que se hagan en esas reuniones, se hagan secretas. También todo sindicato puede tener juntas directivas regionales. También todo sindicato puede tener juntas directivas regionales. Es decir, los sindicatos pueden constituir algo que se denomina como subdirectivas, ¿sí? Para que se pueda crear una junta directiva regional, se necesita que haya una dependencia en un municipio distinto al de la sede principal y que en esa dependencia existan por lo menos 25 afiliados al sindicato. Eso lo dice el artículo 391.1 de el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice? Dice acá. Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de sus directivas seccionales en aquellos municipios distintos de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a 25 miembros. Entonces, supongamos que tenemos un sindicato sin trajuiciosos, ¿sí? Y en Medellín habemos 200 afiliados, porque en Medellín habemos muchos juiciosos, ¿sí? Pero en Bello, quizás las personas de Bello no sean tan juiciosos, los hombres de Bello no sean tan juiciosos, y solamente en Bello hayan 25 afiliados. Entonces, en Medellín habemos 100. Y en Bello, que es un municipio diferente al de la sede principal del sindicato, en Bello, como por lo menos hay 25, se puede crear una subdirectiva regional. ¿Sí? ¿Queda eso claro? Sí, profe. Bueno. Y también los sindicatos pueden crear comités seccionales. ¿Qué es un comité seccional? Es como un comité directivo y se puede crear en aquellos municipios diferentes al de la sede principal, donde existan por lo menos 12 trabajadores afiliados al sindicato. Entonces, puede pasar que en un municipio, el mismo ejemplo ahorita, tenemos un sindicato sin trajuiciosos y en Medellín habemos 100 juiciosos, pero en Bello, que no hay tantos juiciosos, puede pasar que solamente hayan 12 afiliados. Ellos pueden crear una subdirectiva regional. Sí. Profe, Pero regional no, necesitaría 25. regional no, No tendría que pueden, ser seccional. no Subdirectiva pueden no. crear una subdirectiva regional porque necesitan por lo menos 25 afiliados, ¿sí? Para que puedan crear una subdirectiva regional en esa sede distinta al municipio de la sede principal, debe haber 25 afiliados. Entonces, como en este caso ya solo hay 12, pueden crear un comité seccional. ¿Queda eso claro? ¿Cuándo puede crear una subdirectiva regional? Cuando por lo menos hayan 25. Si no hay 25, pero hay por lo menos 12, pueden crear un comité seccional. ¿Queda eso claro? Sí, profe. Muy bien.
lo dice el artículo 391.1, dice, igualmente se podrá prever la creación de comités seccionales en aquellos municipios distintos al domicilio principal o al domicilio de la subdirectiva, y en el que tenga un número de afiliados no inferior a 12 miembros. Y por último, están los comités accidentales. Y los comités accidentales, que son comités que no están en la ley, pero que tienen origen estatutario. Queda la libertad de la junta directiva crearlos o no. Por ejemplo, puede haber comité de estudio, de salud, de prensa, de asesoría, de ética, disciplinario, o etcétera. Los pueden crear libremente, se ponen las funciones de dinero, de recaudo, sí, libremente, comités accidentales. Y también existe un comité muy especial, que es el comité de quejas y reclamos. El comité de quejas y reclamos, la ley no exige que exista. O sea, la ley no exige que haya un comité de quejas y reclamos. Pero es muy común que los sindicatos lo tengan, que esté dentro del sindicato, que se regule a través de estatutos, porque este comité, aunque la ley no exija que deba existir, sí tiene algo especial, y es el tema del fuero sindical, porque el artículo 406, que le dije ahorita a Felipe, sí me habla que 2 miembros del comité de quejas y reclamos tienen fuero. Entonces, por eso es muy normal que, aunque la ley no exija que exista dentro de un sindicato, se cree y los sindicatos lo tengan, porque para no desaprovechar el tema del fuero, porque 2 personas del comité de quejas y reclamos tienen fuero. ¿Y de qué se encarga este comité? Precisamente, como su nombre lo indica, de gestionar las quejas y reclamos que tengan los trabajadores del sindicato con el empleado. Preguntas. Profe, ¿las Profe, quejas y reclamos entonces, solamente son con el empleador o también con respecto al mismo sindicato? También puede haber con el mismo sindicato que haya una queja y se gestione con el propio sindicato. También es posible. O con el empleador, las dos. María Fernanda. ¿Queda claro eso? Gracias, sí, señor. Felipe. profe, entonces sí me quedó claro, los integrantes del comité de quejas y reclamos tienen fuero, ¿cierto? 2 personas solamente. Solamente 2 personas. O sea, profe, que esos serían aparte de los 10 que ya hay en la junta directiva. O esos tienen que Exactamente. ser el número. Ah, ok. O Son sea, no aparte. tienen que ser. Entonces, no tienen Ah, que ok. ser lo mismo. Entonces, por eso, Felipe, aunque la ley no exija que exista, pues, ¿qué sindicato va a desaprovechar esa oportunidad de no tener ese comité? Si 2 personas, la Claro. propia ley dice, van a tener fuero, pues serían el sindicato más bobo del mundo donde no cree ese comité, porque estaría desaprovechando 2 personas con fuero. 2 personas. Profe, entonces es el único comité que tiene este fuero, los demás no lo tienen. Por regla general, no. O sea, por regla Ni general, el- los otros comités no tienen fuero porque la ley no les dio fuero, salvo cuando, mediante convención colectiva, ese ya el acuerdo con el empleador diga que cierto comité tiene fuero, pero legalmente solo este. O sea que este profe, el de quejas y reclamos, no se necesita convención colectiva para darle fuero. Exactamente, porque la ley ya dice 2 personas del comité de quejas y reclamos tienen fuero. Ah, listo, profe. No hay ningún límite para crear comités. No, Ya simplemente lo que se haga. no hay límite, lo que se plasma en estatutos. Usted puede crear comité de tintos. Sí, vamos a crear comité de tintos para que Sara, Fabio y Felipe lleven tinto todos los viernes a las 2 de la tarde. No hay límite. ¿Eso quién lo crea? La Junta. Ok.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, muchachos, entonces, ¿les parece bien si dejamos hasta ahí por hoy? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Listo, entonces nos vemos con algunos el otro miércoles, con otros mañana y con otros ya el próximo viernes. Chao, muchachos, que estén bien. Listo, profe, Hasta muchas luego, gracias. profe. Gracias. Chao, profe. Sí, Feliz profe. tarde. Hasta luego, chao.